Hola amigos, bienvenidos a Robotex. En el proyecto de hoy vamos a comunicar dos Arduinos a través de un Buscan. Primero que todo, vamos a ver rápidamente qué es el Buscan. Luego, el listado de materiales, la construcción del proyecto, la programación en el Arduino IDE y las pruebas finales. Recuerda suscribirte, dar clic en la campanita y compartir. El Buscan, o Red de controlador de área por sus siglas en inglés, es un bus automotriz desarrollado por Bosch que permite que los microcontroladores y dispositivos se comuniquen entre sí dentro de un vehículo sin una computadora host. El Buscan es un protocolo basado en mensajes, diseñado específicamente para aplicaciones automotrices, pero ahora también se usa en otras áreas como aeroespacial, automatización industrial y equipos médicos. Conecta los sistemas y sensores individuales como una alternativa a los telares de cables múltiples convencionales. Permite que los componentes automotrices se comuniquen en un bus de datos en red de uno o dos cables de hasta 1 megabit por segundo. El Buscan utiliza dos cables dedicados para la comunicación. Los cables se llaman CAN alto y CAN bajo. El controlador está conectado a todos los componentes de la red a través de estos dos cables. Todas las SU en el bus están efectivamente en paralelo y es por eso que todos los nodos ven todos los datos todo el tiempo. Un nodo solo responde cuando detecta su propio identificador. Los nodos individuales se pueden eliminar de la red sin afectar a los otros nodos. Cuando el Buscan está en modo inactivo, ambas líneas transportan 2.5 voltios. Cuando se transmiten bits de datos, la línea alta pasa a 3.75 voltios y la baja CAN a 1.25 voltios, generando un diferencial de 2.5 voltios entre las líneas. Ahora dejemos a un lado la teoría y pasemos a la construcción del proyecto. Vamos a necesitar 2 nano, 2 1 o 1 nano y un 1, 2 MSP2515 para hacer la interfaz con el CAN bus. Vamos a requerir 2 pulsadores para enviar señales a través del bus. Vamos a usar 2 resistencias de 10K. Vamos a usar una LCD para presentar los resultados de la transmisión en el bus. Para la construcción vamos a empezar ubicando el 1, el MSP. Vamos a conectar el pin 10 a CS, el 11 a SI, el 12 a SO, el 13 a reloj. Vamos a conectar la tierra y el VCC. También debemos unir el jumper que se encuentra en el MSP para indicar que el dispositivo se encuentra en un extremo de la red. Ahora repetimos esta conexión para el 1 que se va a encontrar en el otro extremo de la red. Traemos un protoboard, en él vamos a conectar 2 pulsadores, los cuales vamos a unir al pin 9 y al pin 8. Vamos a colocar unas tierras. De esta forma tendríamos conectado nuestro 1 transmisor. Ahora para nuestro 1 receptor vamos a traer un LCD, lo vamos a conectar a través de la interfaz I2C, el SCL al A5, el SDA a la 4, vamos a conectar la tierra y la alimentación. Ahora hacemos nuestro bus uniendo los pines H y L de los MSP y ya tendríamos conectado nuestro proyecto. Lo que vamos a hacer es identificar en el LCD qué pulsador es el que se ha oprimido del lado del transmisor. Como estamos usando 2 unos, vamos a necesitar 2 programas, uno ejecutándose abajo en el transmisor y otro ejecutándose arriba en el receptor. Pasemos a ver cómo sería esta programación. Bueno, para la programación del transmisor entonces vamos a incluir la librería SPI.h, la cual va a gestionar la comunicación entre el 1 y el MSP2515. Vamos a incluir la librería MSP2515, por supuesto. Vamos a crear una estructura para el mensaje que se va a enviar. Vamos a definir que el puerto 10 es el que va a realizar la selección del MSP. Vamos a definir los puertos para conexión de los pulsadores y vamos a definir los valores iniciales de estos pulsadores en 0. En el setup vamos a continuar definiendo los pines de los pulsadores como entradas. Vamos a darle un número identificador a este nodo transmisor, en este caso va a ser el F6. Vamos a decirle que la longitud de bytes que se van a transmitir es de 8 y vamos a inicializar las posiciones de cada uno de estos bytes en 0. Eso quiere decir que aquí podríamos transmitir el estado de hasta 8 pulsadores. Vamos a inicializar el puerto serial y vamos a inicializar el MSP. Dentro del loop vamos a leer el estado de los 2 pulsadores, luego vamos a guardar el estado de cada uno de esos 2 pulsadores en 2 de los bytes que se van a transmitir en el Buscan, el 0 y el 1.
y damos la instrucción de transmitir el mensaje. Una vez transmitido, podemos publicar en el puerto serial del PC cómo está el estado de cada uno de estos bytes. Esperamos durante 100 milisegundos y termina. Esto lo va a ejecutar continuamente. Todo el tiempo va a estar muestreando el estado de los dos pulsadores y transmitiéndolos a través del bus CAN. Pasemos a ver cómo sería el programa para el receptor del bus CAN. Bueno, este sería el programa receptor del bus CAN. Vamos a incluir la librería de SPI de nuevo para manejar las comunicaciones como en el MSP. Vamos a incluir la librería del MSP. Vamos a incluir la librería Liquid Crystal para manejar el LCD. Vamos a crear de nuevo una estructura para el mensaje. Vamos a definir nuevamente que el pin con el que se va a seleccionar el MSP es el pin número 10. Vamos a definir el LCD con I2C. Si alguien tiene dudas de cómo se realiza esta programación, les voy a compartir arriba a la derecha un video que hicimos hace un tiempo acerca de cómo programar, configurar el LCD. En el setup vamos a inicializar el LCD, vamos a escribir pulsador 2 puntos, vamos a inicializar el puerto serial y a inicializar el MSP2515. Ahora vamos a leer si hay mensaje en el bus CAN. Si hay un mensaje, entonces en la ubicación columna 10 con fila 0 vamos a colocar lo que se leyó. Si el data 0 es igual a 1, ponga un 1. Si el data 1 es igual a 1, ponga un 2. Si ninguno de los dos es 1, ponga un 0. Es decir, no se ha leído ningún pulsador. Y ese sería el final del programa receptor de la transmisión. Ahora pasemos a ver las pruebas con el bus CAN funcionando. Este ya es el proyecto construido, entonces tenemos nuestro 1 transmisor, nuestro 1 receptor, los dos MSP, ambos tienen conectados el jumper para la resistencia de 120 ohmios. Este jumper se usa solamente en los extremos del bus CAN. En este caso, pues los dos extremos son estos y se debe colocar el jumper. Si tuviéramos un MSP intermedio conectado al bus CAN, no llevaría puesto ese jumper. De este lado tenemos los dos pulsadores, el pulsador 1 y el pulsador 2. Y de este lado también tenemos en el receptor mostrando que en este momento no se ha pulsado ninguno de los dos pulsadores. Vamos a realizar la prueba. Aquí reconoce el pulsador 1. Recuerden que esta información se está transmitiendo a través del bus. Y ese sería el pulsador 2. Y esta es una prueba del funcionamiento del bus CAN con dos unos, dos MSP2515, dos pulsadores que envían información a través del bus y se presentan en un LCD. Bueno amigos y amigas, gracias por acompañarnos en este video, espero que les haya gustado. Deja tus comentarios, dinos qué tema te gustaría que tratáramos o ampliáramos. No olvides suscribirte, dar clic en el pulgar arriba y activar la campana para que te mantengas actualizado. Los esperamos pronto en un nuevo video de Robotex.